Bueno, muy buena noche. Mi nombre es José Luis Sánchez Ramírez, estudiante de Ingeniería en Electrónica perteneciente al CEA de Cali. Para esta asignatura de Antropología Cultural, el cual pertenece al grupo que se está evidenciando aquí en pantalla, quiero darles a conocer el contexto de la unidad 2, el cual se basa en el campo de estudios de la antropología cultural. Para ello, vamos a dar respuesta a estas siguientes preguntas o incógnitas que tenemos aquí por medio de dos textos bibliográficos que nos brinda la unidad. Como inicialmente, quiero darle a dar esta frase, el cual es uno de los autores de esos textos bibliográficos, el cual es el estadounidense Conrad Philip Kopta, que nos dice lo siguiente: la antropología nos muestra que no hay culturas superiores o inferiores, solo diferentes formas de ser humano. Con base a ello, quiero darles a conocer primeramente qué es la antropología. Entonces nos dice que es la ciencia que estudia la diversidad del ser humano en tiempo y espacio. Entonces, en sí, la antropología busca estudiar al ser humano en las diferentes comunidades sociales, o sea, su cultura, sus creencias, todo ello, y cómo influye en ellos, ¿cierto? Cómo influye en ellos, y para poderlas entender, se tiene que, para poder entender ello, se tiene que conocer las diferentes facetas del tiempo, tanto pasado, presente y futuro, cómo se ha adaptado el ser humano a los diferentes cambios, ya sean políticos, religiosos, ya sean físicos, biológicos, ya cómo ha influido esto y cómo se adapta el ser humano ante ello. Es en eso que se basa la antropología, en estudiar ese diferente tipos de comportamientos del ser humano. Nos dicen acá cuál es el campo de estudio de la antropología cultural. Pues el campo de estudio se enfoca más que todo en conocerlas, cómo viven las personas, cómo se comunican, sus tipos de lenguaje, cómo piensan, sus creencias, tradiciones, religiones, en sí, todo aquello que permite formar una identidad en una sociedad. De eso se basa la antropología cultural. Uno de ejemplo para ellos, como puede ser aquí en Colombia, son las 70 lenguas que se hablan en la actualidad. Como ellas, la primera es la castellana, que fue por nuestros colonizadores, que es la que hablamos en esta sería la principal. Hay 65 lenguas que son nativas de grupos, de diferentes grupos indígenas, que tienen su propio lenguaje. También tenemos dos lenguajes criollas, unas de los palenqueros y otras son de la isla de San Andrés, tienen su propio lenguaje también. E igualmente también tenemos la romaní o gitana y el lenguaje por señas, que todo este diferente tipo de lengua, casi 70, son los 70 que hay en la actualidad, y para poder, la antropología busca, para poder interactuar con ellos, tiene que conocerlos, comprender su lenguaje. Eso podría ser un ejemplo de la antropología cultural. Segundo, por siguiente, acá nos dicen qué es cultura para la antropología. Pues la cultura es un sistema complejo de significados y comportamientos compartidos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues esos conocimientos, creencias, las artes, las leyes y costumbres, algo que se fomenta y que pasa de generación en generación y que se va adaptando a cambios. Cada vez que avanzan se generan cambios, o sea, la cultura se modifica cada vez que avanza la sociedad, entonces se adapta a diferentes cambios, es más, a veces se crean nuevas culturas, entonces, y que forman como una sociedad. Entonces, en eso es cultura para la antropología, poder estudiar cómo se adapta el ser humano a esos diferentes cambios. Tenemos por siguiente que nos dicen la influencia que tiene la filosofía ilustrada en la construcción de la noción cultura. Entonces, la filosofía ilustrada pues dio un gran aporte a la cultura, pues permitió la fabricación de museos, la creación, perdón, de museos y bibliotecas, o sea, para permitir preservar y difundir la cultura. ¿Qué quiere decir eso? O sea, esto, por ejemplo, un museo, por ejemplo, el de la cultura egipcia, que es uno de los que a mí me llama mucho más la atención, busca tender como que esa cultura que ellas tuvieron no esté en el olvido, o sea, busca preservarla, cómo ellos se fomentaron, cómo construyeron, cómo ayudaron a que eso
impactar a nuevas culturas ya contemporáneas prácticamente. O sea, es en eso que ayudó la filosofía ilustrada, en poder ver cómo era antes. Eso influye mucho para observar este tipo de culturas. Por consiguiente, nos dicen el concepto de inculturación. Entonces, este concepto se refiere al proceso al cual una persona aprende normas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, digamos, un ejemplo para ello puede ser yo enseñarle a mi hijo los principios, a mi hija, perdón, los principios y valores de la casa, o sea, las tradiciones que yo tengo en mi familia. Eso es encultural a ella sobre mi tradición, o sea, mi forma, mis principios que fomentaron mis padres en mí, yo busco trascenderlos en ella. Eso es una enculturación que va de generación en generación. Otro ejemplo puede ser un turista, el cual se va a viajar a otro tipo de culturas, en conocer sus bailes, sus costumbres, sus tradiciones, culturarse, o sea, aprender nuevas culturas. Eso también es parte de la inculturización. Entonces, por consiguiente, y antes de dar como final esta presentación, lo que podemos decir que influye la antropología en las sociedades contemporáneas, o sea, en las actuales, es que permite comprender que a medida que pasa el tiempo se crean diversas culturas nuevas o otras se adaptan a todos esos diferentes cambios. Entonces, para poder comprenderlas, todo eso, y a veces brindar soluciones a problemáticas sociales que se generan, es en eso que influye la antropología, o sea, poder conocer esta diversidad de culturas cada día más y más y que permitan, como lo dije anteriormente, brindar soluciones ante algunas problemáticas sociales que se pueden presentar. ¿Listo? De antemano agradezco su atención y espero que haya sido de agrado mi exposición. Muchísimas gracias.